Muy buenas tardes. Damos inicio a una nueva sesión de tutoría procesal civil. Hoy revisaremos la prueba confesional. La confesión es el reconocimiento que uno de los litigantes hace de la verdad de un hecho que puede producir en su contra consecuencias jurídicas. Por medio de la confesión, una de las partes reconoce o declara sobre la efectividad de un hecho que sirve de fundamento a las peticiones de la contraria. Así las cosas, existen también otras formas de obtener una confesión, como sucede cuando ella se solicita en el carácter de medida prejudicial. Esto es de acuerdo al artículo 273, número 1. Y asimismo puede investir la forma de una medida para mejor resolver, donde la confesión es provocada por el tribunal y no por la otra parte. Esto de acuerdo al 159, número 2. En cuanto a la admisibilidad de este medio probatorio, la regla general es que la confesión procede en todo caso, salvo las excepciones que señala la ley. En cuanto a los requisitos de la confesión, para que la confesión pueda tener eficacia, se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos. El primero, que el confesante debe ser capaz. El segundo, debe recaer sobre hechos del juicio. Por tanto, todo litigante está obligado a declarar bajo juramento, contestada que sea la demanda, sobre los hechos pertenecientes al mismo juicio. Esto de acuerdo al artículo 385. Y por último, la confesión debe ser voluntaria. En cuanto a la clasificación de la confesión, tenemos que la confesión, como medio de prueba, se puede clasificar de diferentes puntos de vista. El primero de ellos es en consideración ante quien se presta la confesión. Por tanto, puede ser de carácter judicial como de carácter extrajudicial. La confesión judicial puede ser espontánea o provocada, y esta, a su vez, puede ser expresa o tácita. La confesión extrajudicial puede ser de carácter verbal o escrita. La confesión judicial, en términos generales, es la que se presta ante el tribunal que está conociendo de la causa. Así las cosas, la confesión judicial espontánea es la que se presta de manera voluntaria. La confesión judicial provocada es la que se produce a requerimiento de la parte contraria o del propio tribunal y se obtiene a través del mecanismo llamado absolución de posiciones. Esta es la que regula el código. Así las cosas, la confesión judicial provocada expresa corresponde a aquella que se rinde en términos formales y explícitos. Por su parte, la confesión judicial provocada tácita se produce en aquellos casos en que la ley autoriza al juez para tener por confesado un hecho, no obstante, no existir un reconocimiento expreso, en la medida que concurran las circunstancias que la misma ley señala. Por su parte, la confesión extrajudicial corresponde a aquella que se efectúa fuera de todo juicio en presencia de la parte que la invoca o de un tercero, como también de aquella que se presta ante un tribunal de carácter incompetente. Ahora bien, el segundo criterio es atendiendo a su naturaleza. Por tanto, la confesión puede ser pura y simple, calificada y compleja. Tenemos que la confesión pura y simple es aquella en que se reconoce un hecho sin agregar ninguna circunstancia que restrinja o modifique sus efectos. Por su parte, la confesión calificada corresponde a aquella en que se produce cuando el confesante reconoce el hecho, pero le agrega ciertas modalidades o circunstancias que alteran su esencia o su naturaleza jurídica y lo transforman, por tanto, en un hecho diverso desde el punto de vista legal. Por ejemplo, diga cómo es efectivo que usted recibió dinero en préstamo y se confiesa, recibí el dinero, pero en donación. Ahora bien, en cuanto a la confesión compleja es aquella que se produce cuando el confesante reconoce el hecho, pero le agrega otro u otros hechos nuevos destinados a destruir los efectos del hecho confesado. Por ejemplo, diga cómo es efectivo
que usted recibió dinero en préstamo y se le confiesa al juez, lo recibí, pero en la suma de compenso con otra obligación. Ahora bien, según los efectos que produce, hay que atender en cuanto a si la confesión es divisible y la confesión es indivisible. La confesión va a ser divisible o indivisible según si se puede o no dividir el hecho material de la misma, como se verá más adelante. Ahora bien, en cuanto a la confesión de carácter judicial, para que estemos en presencia de ella, es menester que se preste ante el tribunal que conoce de la causa. La confesión que se presta ante el tribunal incompetente o diferente es una confesión de carácter extrajudicial. También correspondería como confesión judicial aquella que se presta ante otro tribunal por delegación de competencia en el caso en que el litigante que llega a confesar se encuentra fuera del territorio jurisdiccional del tribunal, que conoce de la causa en particular. A esto se refieren los artículos 388, inciso final, y 397, inciso segundo. Por último, la confesión judicial es aquella que se presta ante el respectivo agente consular chileno, si la parte cuya confesión que se pretende ha salido del territorio de la República. Esta situación particular es regulada en el artículo 397. Ahora bien, en cuanto a las clasificaciones, lo cierto es que, como ya se indicó, la confesión judicial puede ser de carácter espontánea o provocada. La confesión espontánea es la que se presta voluntariamente en el juicio, generalmente a través de los escritos que se presentan por parte de los litigantes. La provocada es la que se presta a un litigante a requerimiento de la contraparte o del tribunal cuando ésta la decreta como medida para mejor resolver. A esta confesión provocada se le llama, como ya se indicó, absolución de posiciones, entendiendo por tal aquel procedimiento que contempla el código para obtenerla. Las posiciones son las preguntas de una parte que una parte formula a la contraparte para que la conteste bajo juramento y que se refieren a hechos controvertidos, materia del juicio. En cuanto a la oportunidad para solicitar la confesión judicial provocada o la absolución de posiciones, tenemos que fuera de los casos expresamente previstos por la ley, todo litigante está obligado a declarar bajo juramento, contestada que sea la demanda sobre hechos pertenecientes al mismo juicio, cuando lo exija el contenedor o lo decrete el tribunal como medida para mejor resolver. La diligencia se puede solicitar en cualquier estado del juicio y sin suspender por ella el procedimiento, hasta el vencimiento del término probatorio en primera instancia y hasta antes de la vista de la causa en segunda instancia. El derecho solo lo pueden ejercer las partes hasta por 2 veces en primera instancia y solamente por una vez en segunda. Si se alegan hechos nuevos durante el juicio, podrá exigirse una vez más. Esta hipótesis se encuentra consagrada en el artículo 385 del mismo código. En cuanto a la forma de expresar los hechos sobre los que se pide la confesión, los hechos acerca de los cuales se exige la confesión pueden expresarse en forma asertiva o en forma interrogativa, pero siempre en términos claros y precisos, de manera que puedan ser entendidos sin dificultad. Para ello debemos recurrir a lo dispuesto en el artículo 386. Un hecho expresado en forma asertiva implica que la parte que requiere la confesión afirma ese hecho para que sea confesado. Por ejemplo, diga cómo es efectivo que a usted el demandante le prestó 100.000 pesos. El mismo hecho, planteado en forma interrogativa, dirá, ¿es efectivo que a usted el demandante le prestó 100.000 pesos? Aquí la forma en la que se expresan los hechos a confesar tiene una importancia de carácter fundamental para el caso en que el absolvente no concurra, como se verá más adelante. Ahora bien, ¿ante quién se efectúa esta diligencia?
Si el tribunal no comete al secretario o a otro ministro de fe la diligencia, mandará citar para día y hora determinados al litigante que ha de prestar la declaración. Siempre que alguna de las partes lo pida, debe el tribunal recibir por él mismo la declaración del litigante. Si el litigante se encuentra fuera del territorio del tribunal que conoce de la causa, su declaración será tomada por el tribunal competente, quien procederá en conformidad a lo dispuesto por el artículo 388. Ahora bien, en cuanto a la exención de la obligación de comparecer al tribunal para confesar, así las cosas, existen personas que están exentas de comparecer ante el tribunal a confesar. Por ejemplo, el presidente de la República, los ministros de Estado, los senadores, los diputados, entre otras autoridades. Para todos aquellos casos que no concurran y no se encuentren dentro de estas personas que ostentan las dignidades que ya se indicaron, existen una serie de sanciones. Sanciones que van de la mano con la no comparecencia a la solicitud o requerimiento del tribunal. Así las cosas, si el litigante citado ante el tribunal para prestar la declaración no comparece, se le volverá a citar bajo los apercibimientos que se expresan en el 393. En primer término, si los hechos están categóricamente afirmados y el litigante no comparece al segundo llamado, o si compareciendo se niega a declarar o dar respuestas de carácter evasivo, se le da por confeso, a petición de parte, en todos aquellos hechos que estén categóricamente afirmados en el escrito en que se pidió la declaración. En este caso, se produce la confesión judicial tácita. Ahora bien, si no están categóricamente afirmados los hechos en el pliego de posiciones, los tribunales van a poder imponer al litigante rebelde una multa que no baje de medio sueldo vital ni que exceda de un sueldo vital o arrestos hasta por 30 días sin perjuicio de exigirle la declaración. Si la otra parte lo solicita, podrá también suspenderse el pronunciamiento de la sentencia hasta que la confesión se preste. Por otra parte, cuando el interrogado solicita un plazo razonable para consultar sus documentos antes de responder, podrá otorgársele siempre que haya fundamento plausible para pedirlo y el tribunal lo estime indispensable o consienta en ello al contendor. La resolución del tribunal que concede plazo será inapelable. Esto de acuerdo al artículo 394. Como se indicó anteriormente, la forma de redactar las preguntas cobra capital importancia para el hecho y para el caso en que el absolvente no comparezca. En el primer término ya indicado, se trata de hechos formulados de forma asertiva y en el segundo, de hechos planteados en forma interrogativa. Aquí las declaraciones se consignan por escrito, conservándose en cuanto sea posible las expresiones en que se haya valido el confesante, reducidas al menor número de palabras. Después de leídas las declaraciones por el receptor en altavoz y ratificadas por el absolvente, estas deberán ser firmadas por el juez y el declarante, si saben, y las partes, si también saben y se hallan presentes, autorizándolas un receptor que servirá también como actuario en las incidencias que incurran durante la audiencia de prueba. En cuanto a la forma en la cual se pide la confesión, se tiene que la parte que pide la confesión debe presentar un escrito al tribunal pidiéndole que se cite a la contraria para poder absolver posiciones en el día y la hora que el tribunal señale. Junto a la solicitud se debe acompañar el pliego de posiciones, el que se mantiene en reserva mientras no se contestan las preguntas por el absolvente. En la práctica, se recurre a guardarlo en un sobre sellado y a entregarlo junto con el escrito, guardándose el sobre en custodia. Una vez presentado el escrito y el sobre con el pliego de posiciones, el tribunal lo provee citando la parte para el día y la hora que señale. La resolución se notifica por cédula porque se cita la comparecencia personal de una de las partes. Por dicha razón, no se notifica por la regla general que vendría a ser el estado de. Ahora bien, en cuanto a la confesión extrajudicial, la confesión extrajudicial es aquella que se presta fuera del juicio
que actualmente se tramita, según se desprende del artículo 398. Tiene este carácter la confesión que se presta fuera de todo juicio, la que se presta ante el tribunal incompetente, pero que se ejerce jurisdicción, y la que se presta en otro juicio diverso. En cuanto al valor probatorio, tenemos que el valor probatorio de la confesión de carácter extrajudicial es solo base o indicio de una presunción judicial. Esto de acuerdo al artículo 398. Lo cierto es que si esta confesión es verbal, ella solo se acepta en los casos que se admite la prueba de testigos, y la persona que escuchó la confesión deberá declarar como testigo, por lo que será un testigo de oídas. Si es escrita y ella se ha prestado en presencia de la parte que la invoca o ante un juez incompetente, se estima siempre como una presunción grave para poder acreditar los hechos confesados. Si la confesión se ha prestado en un juicio diverso, se aplicará la misma norma, es decir, se estima como presunción grave para acreditar los hechos confesados, pero si ese juicio diverso se ha seguido entre las mismas partes, puede dársele el valor de prueba completa cuando existan motivos poderosos para poder estimarlo así. Ahora bien, en cuanto al valor probatorio de la confesión judicial, tenemos que la confesión judicial se distingue de la confesión hecha fuera de juicio, ya que versa sobre hechos personales del confesante o versa sobre hechos distintos. La confesión judicial puede ser expresa o tácita cuando se refiere a hechos personales del confesante, se haya prestado por este o por medio de un apoderado especial o bien por medio de un representante legal. Así produce plena prueba, de acuerdo al artículo 1713 del Código Civil, salvo que se trate de actos o contratos que solo pueden probarse por su solemnidad u otros casos expresamente exceptuados por la ley. Como cuando se trata, por ejemplo, de los derechos irrenunciables o bien de los asuntos que versan sobre el Estado civil, esto de acuerdo al artículo 1701 del Código Civil. Ahora bien, si se trata de confesión sobre hechos no personales del confesante, también va a producir plena prueba, de acuerdo al artículo 399, el que vino a llenar de cierta forma el vacío del artículo 1713, el cual no contemplaba la posibilidad de que la confesión verse sobre hechos que no son de carácter personal del confesante. Ahora bien, es preciso referirnos a la importancia de aquella distinción. Y lo cierto es que la importancia radica en que cuando la confesión se refiere a hechos personales del confesante, no se recibe prueba alguna en contrario, salvo los casos de excepción que se analizarán con arreglo a lo que dispone el artículo 402 del mismo código. Por su parte, si se trata de hechos que no son personales, aquí la confesión puede desvirtuarse por medio de otras pruebas. En cuanto a la revocabilidad de la confesión, tenemos que por excepción, aun tratándose de hechos personales, se recibirá prueba en contrario. Se trata de la revocabilidad de la confesión. En efecto, una vez prestada la confesión, ella va a ser irrevocable, lo que significa que no se admite prueba alguna contra los hechos personales que son claramente confesados por el litigante en el juicio. Ahora bien, no obstante ello, dicha regla general puede admitirse prueba en contrario e incluso abrirse un término especial de prueba, en la medida que el tribunal lo estime pertinente y hubiese expirado el término probatorio de la causa. Cuando el confesante alega para revocar su confesión que ha padecido un error de hecho o ofrezca justificar dicha circunstancia. Aquí en este caso, primero se van a recibir las pruebas encaminadas al establecimiento de la efectividad de la confesión, la cual fue prestada por error, de hecho, y una vez establecida esta efectividad, va a poder rendirse las pruebas contrarias a lo que ya se confesó. La misma norma se aplica a la confesión relativa a hechos no personales, sin perjuicio que esa confesión puede desvirtuarse con otras pruebas sin alegar error de hecho.
Pasando a otro tema, encontramos la hipótesis de la divisibilidad y la indivisibilidad de la confesión. Lo cierto es que este es toda una problemática, la de la divisibilidad o la indivisibilidad de la confesión, puesto que consiste en saber si la contraparte de la absolvente puede valerse de la parte de la confesión que le favorezca y a la vez rechazar lo demás que le perjudica. Por regla general, tenemos que la confesión no puede fraccionarse en perjuicio del confesante, por lo que la parte contraria debe aceptar este medio de prueba tanto en lo que le favorece como en lo que lo perjudica. Esta constituye característica de la indivisibilidad de la confesión a la cual se refiere el artículo 401 del CPC. Así, el código establece ciertas excepciones a la indivisibilidad y para examinarlas es necesario recurrir a la clasificación de la confesión atendiendo a su naturaleza, de acuerdo a lo cual puede ser simple, compleja o calificada. Tenemos que la confesión pura y simple, por su naturaleza, va a ser indivisible, ya que se va a tratar respecto de un solo hecho. Por su parte, la confesión calificada, que constituye el reconocimiento que el confesante hace de un hecho controvertido, pero le agrega hechos que destruyen la naturaleza jurídica del hecho confesado, también va a ser indivisible. Como ya dijimos, si el confesante se le pregunta si recibió dinero en préstamo y él señala que lo recibió, pero como donación, es obvio que no hay división, porque pues tal absolvente como ha reconocido la recepción de dinero como donación no tendría cabida. Ahora bien, en cuanto a la confesión de carácter complejo, esta confesión es aquella en que el confesante reconoce el hecho controvertido, pero le agrega otros hechos enteramente desligados a él o ligados entre sí. A esta confesión se refieren las excepciones del artículo 401, según el cual puede dividirse la confesión. Por su parte, cuando la confesión de carácter complejo, la confesión compleja, comprende la agregación de hechos ligados al reconocido si la parte prueba que ellos no existen, la confesión se divide a su beneficio. Por ejemplo, Juan confiesa que recibió de José la suma de 100.000 pesos, pero agrega que pagó esa cantidad y nada a deuda. En este caso, José puede probar que no ha existido ese pago y la confesión se dividirá en su beneficio. Es decir, tendrá por cierto que Juan recibió el dinero y que no lo pagó, lo que aprovechará a José. Así las cosas, el artículo 401 del Código dispone, en general, el mérito de la confesión no puede dividirse en perjuicio del confesante. Podrá, sin embargo, dividirse, primero, siempre que comprenda hechos enteramente desligados entre sí, y cuando comprendiendo varios hechos ligados entre sí o que se modifiquen los unos a los otros, el contendor justifique con algún medio legal de prueba la falsedad de las circunstancias que, según el confesante, modifican o alteran el hecho confesado.